Hoy vamos a ir rápidamente a lo que fue lo que hicimos la semana antepasada y vamos a recordar que estamos viendo los falsos maestros. Esto es la foto de un rebaño, pero aquí hay algo. Hay un sospechoso entre nosotros. No está funcionando este cacharro. Lo voy a sacar. Lo voy a meter a ver si funciona. Ya. Identificado. Un lobo feroz. Y los falsos maestros lo advirtió Pablo, recordábamos en el libro de Hechos, en el capítulo 20, cuando llamó a los ancianos de Éfeso y les dijo que tuvieran cuidado porque los lobos iban a venir de afuera. No, ¿de dónde? De adentro. Incluso entre vosotros mismos se levantarán falsos maestros que serán como lobos que no tendrán piedad del rebaño, ¿ok? Entonces, por eso nuestra orientación es saber que entre nosotros mismos podemos llegar a ser falsos maestros. ¿Yo puedo llegar a ser un falso maestro? ¿Pero por qué? Si soy tan oveja. Abeja será. Abeja. Ok, si la Biblia dice que entre nosotros mismos se puede levantar, es porque entre nosotros mismos cualquiera puede desviarse, y hoy vamos a tratar de entender un poco el por qué. ¿Por qué estudiar falsos maestros? Porque fuimos advertidos en Hechos cuando Pablo lo dijo, pero también en Mateo 13 el Señor dijo que vendrían falsos maestros que vendrán como lobos. Estoy repasando solamente. ¿Y por qué lobos? Dice en Juan capítulo 10: yo soy el buen pastor. El que no es el pastor, el falso, solamente quiere entrar a destruir y a matar. ¿Pero por qué lobos? Porque nos compara con ovejas, porque nos compara con un rebaño. Seguimos, estoy solamente pasando rápido. ¿Por qué? Porque Satanás tiene la táctica de pervertir el mensaje del Señor para poder alejarnos de la verdad, alejarnos del camino de Dios. Y dijimos aquí una frasecilla que decía: alejarnos del camino que nos lleva a la comunión plena con Dios es el propósito de las falsas doctrinas. Alejarnos del camino del Señor. Bueno, después me lo pasas. Bueno, porque nos alimentamos de la verdad, y sin la verdad perdemos nuestra libertad, nuestro gozo y santidad. Y encontramos aquí unos versículos muy lindos. Salmo 1. ¿Qué dice Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En el Salmo 119, el salmista pide al Señor: no quites de mi boca en ningún momento la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. ¿Qué es que en tus juicios espero? Que tengo esperanza en tu palabra de verdad tengo esperanza. Y por último, este versículo que lo vamos a tocar más adelante, que dice en Juan 17, cuando el Señor ora por sus discípulos y dice: no oro solamente por estos, sino los que han de creer por estos discípulos. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En tu palabra somos santificados, somos apartados, somos identificados en la esencia de Cristo cuando estamos en la palabra de verdad, en la palabra de verdad. Cuando viene el maligno y nos pone una palabra que realmente parece verdad, pero no es verdad, ¿qué pasa? Nos aleja y nos mantiene al margen de la esencia de Cristo. Y nosotros, convencidos de que lo estamos haciendo bien, nos vamos y nos desviamos.
¿Pero por qué nos desviamos? Porque no conocemos bien la palabra de verdad y no identificamos. Hay cosas que son tan evidentemente falsas, ¿sí? Como el mundo, toda la corrupción que hay en el mundo y todo eso. Si alguien viene a predicarnos aquí a nosotros de hacer pecado directo, nosotros decimos, falso maestro, pero no es tan evidente, es mucho más sutil, y las enseñanzas malignas se meten en los mensajes reales. Y tuvimos una prueba hace 15 días que lanzamos 2 amén bien, ¿sí? Emotivos, y era una falsa creencia a la que creímos de una, sin pensarlo 2 veces. Y tuvimos un ejemplo. En enero de este año hubo falsos billetes en Argentina, y alguien que es un analista económico que se llamaba Salvador Di Stéfano decía en Argentina, no hay ninguna táctica especial, es solamente como entrenar la mirada, decía. Y por ahí otro, Carlos D'Amato de la Federación, dijo que hay medidas de seguridad internacionales que los que falsifican no saben. Hay verdades sentadas que la falsedad no tiene en cuenta. Hay doctrina firme. Por eso nuestra iglesia está basada en las doctrinas firmes de los apóstoles que fueron dadas aquí en la palabra de Dios. Hay cosas realmente firmes de las que si nosotros no nos apartamos, podemos identificar la mentira. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Juan 8:32? Dice el Señor, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él dice, conoced la verdad. Lo importante es que conozcáis la verdad. Y alguien me decía a mí, pero entonces solamente puedo estar mirando la verdad. Sí, tú puedes estar mirando la verdad, pero el Señor dijo, no ruego que los quites del mundo, están en el mundo, ¿sí? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Y volvemos y tocamos este versículo que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Yo puedo andar por el mundo? ¿Puedo caminar por el mundo? ¿Cómo puedo estar entre pecadores? Puedo estar entre pecadores. Cuando yo les diga una doctrina falsa, yo les advierto, ¿cierto? No se preocupen, que no vayan a llegar a la casa, sería que lo que el hermanito estaba era como diciendo algo para que cayéramos. No, yo les advierto de inmediato, no los voy a dejar quedar en el error. ¿Puedo andar entre pecadores? Puedo andar entre pecadores. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo Juan capítulo 4 de la mujer samaritana y que Jesús siempre lo encontraban mal parqueado, hablando con pecadores, comiendo con publicanos y todo? ¿Tomaba una foto? Él estaba ahí con los publicanos. Pero, ¿qué dice el Señor? No te pido que los quites del mundo, sino que guárdalos del mal, ¿sí? Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo puedo caminar entre el mundo y estar entre pecadores. Yo no necesito irme del mundo, pero sí necesito estar montado en el carrito de la verdad, caminar por el camino de la verdad, que es lo que me mantiene santificado, la palabra de verdad. Y el tema de hoy es precisamente la palabra de verdad. Y la Biblia nos dice, rápidamente pasamos estos versículos que dice Salmo 119, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad está en la palabra del Señor. Dice 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y el versículo 30 dice, el camino de la verdad, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en la palabra de Dios, en la palabra de verdad. Pero precisamente esa palabra de verdad es la que se puede trastornar para que la verdad parezca, para que la mentira parezca verdad. Y habíamos dicho que una verdad a medias es una mentira completa. Bueno, y lo último es volver a tocar este versículo que es santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad de la palabra de Dios nos mantiene alejados del mal. Entonces,
La palabra de verdad. Sobre esa vamos a trabajar un par de domingos y vamos a estudiar. ¿Qué es la palabra de verdad? Ya dijimos que era tu ley, que es tu palabra, pero también hay que hacer un uso correcto de la palabra de verdad. Vamos a Timoteo, al segundo libro de Pablo, a Timoteo, al capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y vamos desde el versículo 14 y dice, recuérdales esto, capítulo 2 de segunda a Timoteo dice, recuérdales esto, está diciendo Pablo a Timoteo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los... Cuando dice palabras, ¿a qué palabras se está refiriendo? A lo que decimos nosotros, ¿cierto? Pero cuando en la iglesia se habla de palabras y hablamos y contendemos, a veces contendemos con la misma palabra del Señor. Y contendemos nosotros y se vuelve banalidad, siendo que estamos hablando de la palabra de Dios. No, es que estamos discutiendo un tema y que la doctrina y todo eso. Pero cuando yo contiendo con mi hermano por la misma palabra de Dios, se vuelve simplemente una palabra más. Porque es mi interpretación, lo que yo creo y lo que tú crees contra lo que yo creo. Y dice el Señor, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces resulta que yo tengo un punto de vista y Huguito tiene otro punto de vista y contrapunteamos. Dice el Señor que es para perdición de los oyentes, porque para nada aprovecha. Y en Efesios nos llama a que siempre procuremos la unidad para edificación de la iglesia. Todo lo que salga de nuestra boca acerca de la palabra del Señor tiene que procurar que sea el bienestar de la unidad de la iglesia, primero que todo. Y si yo contiendo con alguien, por más que yo crea que estoy en la razón, habrá un espacio en que yo pueda discutirlo sanamente con él, pero ni siquiera crear una barrera entre mi hermano y yo. Y segundo, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué pasa? Que usa bien la palabra de verdad. No, es que yo tengo la palabra y es la palabra de verdad. Yo la tengo, pero o la usas bien o la usas mal. Porque la palabra de verdad mal usada se convierte en una falsa doctrina. Pero es que es verdad, hermano, la Biblia lo dice, mire, lo está diciendo. Sí, mi hermano, pero no estás haciendo buen uso de la palabra. Pero no estoy diciendo nada diferente. Ya les voy a mostrar que tú puedes repetir todos los versículos igualitos, pero no estás haciendo buen uso de la palabra de verdad. Lo vamos a ver ahora. Y dice, terminando en el 16, mas evita que profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Perdón, me voy a quitar esto. Hay algo que pasa cuando nuestros jóvenes y nosotros también, cuando tomamos la palabra del Señor y comenzamos a ver grandes verdades tan hermosas, ¿sí? Que llegan a nuestra mente y fuera de eso son convincentes y la gente dice amén y todo esto, ¿cierto? Tan bonito eso. ¿Se acuerdan que Pablo algún día le dijo a Timoteo que escogieran a los líderes, pero que no fueran un neófito, para que no cayera en la condenación del diablo? Bueno, les quiero contar una cosa de lo cual después profundizaremos. La misma palabra de verdad puede aumentar la impiedad, y eso es lo que está diciendo acá, porque muchos de los estudiosos de la Biblia se suben, se llenan de conocimiento y se envanecen y terminan hablando grandes profundidades de la palabra de Dios, pero cayendo en la condenación del diablo, que lo que quiso el diablo fue robarse glorias de Dios para quedárselas por sí mismo. ¿Se acuerdan que dice Pablo en Hechos que decía que los lobos los atraían hacia sí mismos, los arrastraban hacia sí? ¿Por qué? Porque
de la misma palabra de sabiduría sale y toca mi concupiscencia de banalidad y me lleva a que la gente crea en lo que yo digo y me sigan a mí mismo. Y comienza un deseo por conocer de la palabra, más por engrandecerme que por glorificar al Señor. Eso pasa con la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es el propósito de la palabra de verdad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es el propósito, hermanita Amparo? ¿Para qué existe la palabra de verdad? Para llevarnos a Dios, ¿cierto? Tiene el propósito de salvación, pero también tiene el propósito de edificación de los creyentes. Sí, señora. Dice, claro, ok, perfecto. O sea, en el modo de hablar. Exacto, perfecto. O sea, la palabra de verdad me abre la puerta al conocimiento de Dios, pero también me mantiene en el camino para asemejarme cada vez más a Cristo. Amén. Bueno, dice Santiago 1:18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a Santiago. Vamos a Santiago, allí donde dice, después, antes de Pedro, dice, capítulo 1. Ahí dice en el 1:18 de Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Pero también dice, en el 19 en adelante hasta el 27, habla de los hacedores de la palabra, hacedores de la palabra. ¿Qué es un hacedor de la palabra? El que lo practica. Y en el versículo 25, dice, porque está hablando de que es un espejo y que se mira y que después se va, simplemente pasó y no más. Pero dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ¿qué pasa? Este será bienaventurado en lo que hace, que es parte, es propósito de la palabra de verdad. Que nosotros, siendo seguidores y verdaderos hacedores de la palabra de Dios, seamos bienaventurados en todo lo que hagamos. Eso es, Señor. El Señor dice que si somos verdaderamente sus discípulos, dice permanecer. Permanecer exacto. Amén, gracias. Permanecer en mí, en mi palabra, si sois verdaderamente mis discípulos. Bueno, sigue. Y la palabra de verdad, ¿de quién es? Es la palabra de Dios. Yo puedo decir palabras de verdad, yo, Adolfito. Pero el hermanito puede decir toda la verdad, pero puede que no sea la palabra de Dios. Pero la palabra de verdad, ¿qué es la palabra de Dios? Tiene una connotación mucho más allá que ser la verdad. Y es que el hecho de que venga de Dios es una palabra, es la palabra divina. Es la palabra. No es una palabra, es la palabra. Estoy siendo claro en esto que quiero diferenciar. No es una palabra de verdad, no es una verdad, es la palabra de verdad, que lo identifica como única, con características únicas y especiales que son de ella por el hecho de que nacen de la boca de Dios. Amén. Pablo decía, no se avergonzaba. Tiene poder de Dios para la salvación. Amén, precisamente eso. Bueno, vamos entonces al libro de Génesis. Cuando queremos hablar de una verdad, de una doctrina, de una enseñanza firme, ¿hacia dónde nos vamos? A Génesis. Vamos a Génesis para encontrar qué es lo que dice. Y yo, así rápidamente, quiero que miren su capítulo 1, su primera página, así como está. Vean una panorámica de su página 1 de Génesis. Y miren las primeras palabras. Entonces estaba la tierra desordenada, todo esto. ¿Qué dicen las primeras 3 palabras del versículo 3? Y dijo Dios, del 6,
Luego dijo Dios. El 9, dijo también Dios. El 11, después dijo Dios. El 14, dijo luego Dios. El 20, dijo Dios. El 22, y Dios los bendijo diciendo. Luego dijo Dios en el 24. En el 26, ¿qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fíjense que las primeras veces que nosotros habíamos hablado, no, sino estos primeros versículos, es la palabra de Dios en la creación, ¿cierto? Y dijo Dios, sea la luz, haya expansión, júntese las aguas, produzca la tierra, haya lumbreras, produzcan las aguas. Pero en el 22 sale una palabra dirigida a la creación y dice, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas. Y en el versículo 26, ¿a quién está hablando? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿A quién está hablando? ¿Ah? A sí mismo, ¿cierto? A sí mismo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No puede estar hablando con el león ni con la jirafa, ¿sí? Oigan, ya que los crea ustedes, vengan muchachos, hagamos al hombre a nuestra imagen, aunque algunos lo hacen dudar a uno, pero no. Era la imagen y semejanza de Dios. Iba a venir una creación especial, algo que venía de Él, pero si ustedes se van a dar cuenta, en el versículo 7 del capítulo 2, ¿hizo Dios al hombre con su palabra? No. ¿Qué dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿cómo? Del polvo de la tierra. No fue con la palabra así como hizo a todo, sino ya de lo que ya estaba creado, de la misma tierra, sacó e hizo al hombre, digamos que hizo como un muñequito, todo le hizo ojitos, nariz, boca. ¿Y qué hizo? Sopló aliento de vida. Acuérdense de esa escena, esa hermosa escena que nos hace tan diferentes al resto de la creación. Eso es el pilar en contra de la evolución, porque nosotros fuimos creados con el aliento de vida de Dios soplado en nosotros, y esa vida que dio Dios es la que inició la vida humana. Somos creación especial, pero ese soplido lo van a tener en cuenta en sus mentes, porque ahora vamos a tocar ese tema y vamos a seguir hablando de la palabra de Dios. De la palabra de Dios, que tiene mucho que ver con este soplido que le dio al hombre. Porque entonces ustedes se van a dar cuenta que la verdad no solamente es verdad en sí porque es verdad, sino porque es una verdad que realmente es transformadora. Y es una verdad que da vida. ¿Qué salió de la boca de Dios para crear la creación? Su palabra. ¿Y qué salió de la boca de Dios para crear al hombre? Vida. Entonces, la palabra de Dios y la vida están íntimamente relacionadas. Es la esencia de la palabra de Dios, tiene vida. Y bueno, ustedes me van a decir, pero hermano, usted está ahí como acomodando fuera, así como tratando de cuadrar palabra, vida, porque salió de la boca de Dios, pero no es lo mismo, ¿no? Pero ahora lo vamos a retomar para que ustedes se den cuenta. Bueno, y en el Antiguo Testamento también, ¿a quién habló? Habló a Abraham, habló a los patriarcas, pero también habló a Moisés. Y a través de ellos les dio palabra. ¿Palabra de qué? Palabra de juicio, palabra de ley, palabra de promesas. La palabra de Dios siempre ha sido una palabra veraz, contundente, que lleva juicio, que lleva verdad, que lleva promesas. Esa ha sido la palabra del Señor durante el Antiguo Testamento. Pero traje este corte de Biblia para que ustedes vean que está en la Biblia y que no estamos adulterando versículos, sino que quiero que ustedes le pongan mucha atención a esto. También para motivarlos a que lean su palabra y sean muy
estudiosos y escudriñen cada cosa. Y vean esto. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2? Alguien que lo lea, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a que constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Alguien que me desenrede esto un poquito, por favor. A ver, explicadme ese versículo, Manuelito. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea que desde la antigüedad el Señor no estaba hablando. Hablando de lo que acabamos de ver en el Antiguo Testamento, ¿cierto? De muchas maneras habló a los antiguos. Ahora. Y en estos postreros días en los que estamos ahorita, dice, ha hablado por el Hijo. Amén. Ahora habla por el Hijo. Dice, a quien constituyó el heredero de todo. Sí. Y por quien asimismo hizo el universo. Y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo está metido en la creación. Es parte fundamental de la creación, por quien asimismo hizo el universo. Amén. Bueno, ¿qué está haciendo Hebreos en este momento? Está tomando el nombre del Hijo y lo está igualando ¿a qué? ¿Lo está uniendo con qué? Sí, pero lo está uniendo con algo. Cuando dice, antes había hablado por esto, ahora habla por el Hijo. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? La palabra, ¿cierto? El Señor hablaba por su palabra y ahora su forma de comunicarse, su palabra, viene a ser el Hijo. Lupa a esto. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Pastor, puedes intervenir cuando esto se desvíe. Cuando se me empiecen a ver las orejas de lobo entre el disfraz. Exacto. Sigue, por favor. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el Logos y el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Y dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que haya sido hecho fue hecho. Estamos empezando a organizar esto y alguien que ya más o menos me lo explique. Este termina de identificar la palabra viva de Dios con el Hijo en la creación y como parte íntima de la Trinidad y Dios mismo. La palabra, el Logos, el Verbo, Jesucristo, eternamente unido a la Trinidad y como creador y como palabra. Vimos que la creación estuvo, la palabra fue la creadora. Vemos que la palabra tenía vida en sí misma. Y ahora vemos que el Hijo es quien ahora nos da a conocer al Padre en los postreros tiempos, quien ha sido el Logos y ha sido el creador. Hermano Mario. El Señor dice en Juan 17, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Y también dice, yo soy la verdad. Amén. No dice una verdad. Amén. Bueno, estamos conectados. ¿Listo? Entonces, mis queridos hermanos, aquí viene algo que quiero que veamos. El mensaje de la cruz, y me voy a dedicar 5 minutos más en esto y terminamos. Pero quiero que ustedes entiendan que este mensaje de la cruz es clave para que nosotros identifiquemos cuando una doctrina se está alejando de la verdad. Y vamos a hacer esto. ¿Cómo se comunicaba Dios anteriormente? Por los profetas, ¿cierto? Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor ahora? Que se va a comunicar a través de el Hijo. Entonces, Dios siempre ha enviado un mensaje a la humanidad. Aquí está la humanidad, en la tierra. Y este mensaje ahora
tiene un intermediario. O sea, la tierra, la humanidad, solamente podrá ver a Dios y conocer a Dios a través de la cruz de Cristo. Esto es. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerdan del soplido al hombre? ¿Qué le dio? Le dio vida. Más tarde profundizaremos, porque ya hoy se nos acabó el tiempo, en que esta palabra es verdad a través de la cruz de Cristo, pero no solamente porque es una verdad, porque uno cree la verdad, pero también los demonios creen y tiemblan, ¿cierto? Pero esta es la verdad que da vida a la humanidad a través de la muerte de Cristo. O sea, que un mensaje dado al pueblo que no tiene vida en sí mismo es un mensaje que se ha desviado. Y ya no es la cruz de Cristo, sino el predicador o el maestro que está dando la palabra. Por eso yo les decía a ustedes, yo podré decirles a ustedes todas las palabras que dice la Biblia, pero si están lejos de esta verdad, no sirven de nada. Pero hermano, yo estoy diciendo la verdad, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Sí, pero te falta algo. ¿Qué? La vida. La vida que tiene el verdadero mensaje de Dios. Por eso, mis hermanos, ningún mensaje, ninguna doctrina, ninguna clase, ninguna predicación se puede alejar de la cruz de Cristo. Porque dice el Señor que en los postreros tiempos, que son estos, la manera como se comunicaría Dios con los hombres será a través de el Hijo. Y veamos rápido estos versículos. Hebreos 1 y 2 ya sabemos, ¿cierto? Dios, antes habiéndose comunicado y hablando a la humanidad por mucho, ahora decidió hablar a través del Hijo. Juan 1:14, ahí lo tenemos abajito. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De verdad. Hasta el 18, por favor, pastor. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Amén. ¿Cuál era el mensaje de Dios a través de Moisés? La ley, ¿cierto? ¿Y cuál es el mensaje de Dios a través de Cristo? La gracia. Ese es el mensaje a través de Cristo. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Que conozcamos a Dios. ¿Y qué dice Juan 1:18? A Dios nadie le conoció jamás. El unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Así que si tú quieres ver a Dios, tienes que ver a Cristo. No puedes alejar un mensaje de un mensaje a Cristo. Y por último, quiero que vayamos a este que es Mateo, capítulo 12, versículo 39. Ya, vayan buscándolo, le leo este que teníamos ahí también. Estas cosas habló Jesús en 17 de Juan, versículo 1 al 3, que dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado la potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, ¿qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios dijo en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, que hablaría a través del Hijo, ¿cierto? Y está diciendo que le ha dado a conocer el Hijo al Padre, y como consecuencia viene la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así que el mensaje, que es el mismo Cristo en su esencia y la obra de la cruz, es la vida eterna. Eso es lo que transmite la palabra de Dios. ¿Está muy enredado? ¿Poquito?
Después lo podemos desenredar un poquito. Pero la idea de esto es que la palabra de Dios es el mismo Cristo, que es el mismo Dios. Y si alguien quiere conocer a Dios y recibir el mensaje de Dios, tiene que poner sus ojos en Cristo. Y si yo soy un maestro y quiero llevar un mensaje, tengo que llevar un mensaje a través de Cristo, pero no un mensaje leído o visto, sino un mensaje yo puesto en Cristo. Porque es vida lo que hay que transmitir, no palabras. ¿Sí? Porque se vuelve como en Timoteo, palabrerías y que aumentan la iniquidad. Mateo 12:39, ¿qué dice? Pero él respondió: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Quiero parar acá para gracias, Ernesto. Esto va a ser el abrebocas de nuestra próxima clase. Dice, esta generación perversa demanda señal. ¿Qué señal demanda esta generación perversa? ¿Alguien que me diga? ¿Ah? Milagros, prosperidad, sanación, lenguas, ¿sí? Poder, ¿sí? Todo lo que ustedes quieran ver físicamente. Pero dice el Señor, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ese es el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje del profeta Jonás? Que estuvo 3 días en el pez y salió. Que era un tipo de Cristo, y el mensaje, único mensaje que a la gente hay que darle, es el mensaje de la cruz. No señales, no cosas vanas, nada que se aleje y que me satisfaga a mí. Es que la música ya es tan linda. Eso, hermano, es carne. Es que me siento tan bien, es que me da poder, es que me quita el dolor de espalda. Cuando tú estés pensando en lo que a ti te gusta, es que ese predicador a mí no me gusta. Cuando estés pensando en lo que a ti te gusta, estás alejándote del propósito, que es darle gloria a Cristo y a su obra en la cruz, y aprender de Él y recibir vida. Plata no es vida, prosperidad no es vida, sanidad no es vida, milagros no es vida. La vida en abundancia que Cristo nos dice es la vida eterna de conocer a Dios. Bueno, preguntas, dudas. Ya hicimos una diferenciación fuerte con lo que es la palabra, ¿no? Entonces no es simplemente, es que manejamos la doctrina profunda de los que... Mire, hermano, pueden ser los más profundos teólogos, pero palabrería es palabrería. Puede ser la verdad, puede ser toda la verdad, pero puede estar la misma verdad envaneciendo a un hombre de Dios. Yo puedo llegar aquí un domingo, alborotado de carnalidad, empezar a predicarme a mí mismo, ¿cierto? Pero que Dios nos guarde de eso. Y que nos guarde a nosotros de no tener ese juicio de discernir cuando esa palabra sí me está dando vida. Que a veces la vida me duele porque es, sí, disciplina y que me están exhortando a que eso, pero es vida. ¿Cuál es el mensaje de Cristo diferente al de Moisés? Gracia y verdad. Esa, que también tendremos oportunidad de hablar de eso, no puede ser simplemente, hermano, es que yo le estoy dando a usted la verdad y usted es un pecador, bla, bla, bla. Pero si eso no va acompañado de gracia, no es el mensaje correcto. ¿Sí? Bueno, ¿listos? No es más. Bueno, mis hermanos, ¿preguntas? Bueno, oremos. Dios, gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos gozamos. Y nos gozamos, Señor, porque tú nos das vida y vida en abundancia. Padre, líbranos de envanecernos con las palabras. Líbranos, Señor, de envanecernos en medio del propósito santo y bueno que tú tienes para nosotros, para esta tu iglesia. Gracias por esta, Señor, la Iglesia Bautista de Pontevedra, donde tú has permitido que la sana doctrina sea el fundamento de las predicaciones, de las clases. Gracias por nuestros hermanos que se esfuerzan también, Señor, por conocer de tu palabra.
Te pido, Señor, que bendigas nuestros corazones y que siempre que estamos abriendo tu palabra, la entendamos y recibamos ese aliento de vida que tú nos das. Gracias, Señor, en Cristo. Amén. Muchas gracias, hermano. Colocamos las mesitas, por favor, y las sillas. Gracias. ¿Me guardas tú eso? Aquí adentro está la casa. ¿Ok? Por favor. Porque somos todos amiguitos acá. Todo es más fácil.